para mí es un gusto, y además estar a donde siempre tiene que estar el Frente Amplio, que es en una plaza, en la calle. Así que saludo al Villa Española por haber elegido un lugar en la plaza, en la calle, que es el mejor lugar donde nacimos, que fue en la calle, y vamos a estar siempre. Porque si hay algo que nos ha dado demostración de fuerza, de lucha, desde un buen tiempo atrás, desde el voto a voto, cuando fuimos al balotaje del 19, como juntamos las firmas para someter a referéndum la lucha, como fuimos al 27 de marzo, fue en la calle, fue caminando. Así que me parece que es lo mejor, es ocupar los espacios públicos. Así que salud, felicitaciones. Me decía Paola que la asamblea del año pasado, a nivel de la información del Frente Amplio, se habían logrado 330 comités. Hoy ya vamos en 427. Y la meta que tenemos es llegar a 500. Vamos a llegar. Además estoy contento, es la primera vez que mi hijo me acompaña a una actividad. No, miren, compañeras, yo les quiero dejar un mensaje en dos dimensiones. En primer lugar, el Frente Amplio está en una etapa maravillosa. Eso hay que conocerlo, y cada uno de nosotros lo tiene que reconocer. El Frente Amplio está bien posicionado. El Frente Amplio tiene autoridades que han sido electas en nuestras elecciones. Estamos en la etapa de reconstrucción de los comités, de formación, de llegar a una meta, de llegar a los 500 comités. Estamos en esta etapa, que es una etapa compleja, porque no es una etapa compleja. Porque en una etapa, si uno tuviera que hacer una caracterización de esta etapa, es una etapa de resistencia para enfrentar estas políticas que tanto daño están haciendo a nuestra sociedad. En una etapa que es la etapa de denuncia, porque nuestra fuerza política está denunciando los atropellos de este gobierno. Y es una etapa también que tenemos que ir soñando en la alternativa posible. Porque si hay alguien que puede ofrecer una alternativa diferente para este país, somos nosotros, es el Frente Amplio. Entonces yo creo que eso, a mí me gusta decir, y les digo yo que he pasado por una etapa de ataques en esta última etapa, en este último mes. Yo cuando pienso en el Frente Amplio, soy de Rivera. Siendo Rivera, les digo que me tuve que formar solo, porque vengo de una familia de partidos tradicionales. Mi abuela era una vieja ballista. Yo cuando leía en los libros, cuando me formé, yo leía de un Frente Amplio que era un Frente Amplio unitario, fraterno, y un Frente Amplio que se tuvieron que juntar hombres y mujeres y tuvieron que elegir a otro, tuvieron que hacer muchos renunciamientos, tuvieron que elegir a otro que nos representara en aquella primera etapa. Porque cuando uno piensa en Selmar, cuando uno piensa en Álvaro Bayo, cuando uno piensa en Juan Pablo Terra, cuando uno piensa en Arismendi, vaya si ellos no podían ser los primeros candidatos a la presidencia. Pero ¿qué hicieron ellos? Fueron a buscar a otro que nos representara a todos para enfrentar aquella primera elección, que fue una elección durísima, la del 71, y allí fue donde hicieron a Sereni. Yo creo que estamos en una buena etapa, en esa etapa de unidad, de fraternidad, de cuidar a los compañeros, y saber que acá entre nosotros el único objetivo que tenemos es luchar por un país más igualitario, por un país más integrado. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener, así que me parece que es muy bueno esto, de estar hoy en una plaza, estar en la calle, inaugurando un comité, cumpliendo por ese objetivo, y estar haciendo una asamblea para reflexionar por estos desafíos. Así que realmente es bueno. Y hacer en un comité, porque si hay algo que es el signo de distinción del Frente Amplio, son los comités de base. Ese tejido social que tenemos nosotros y que nos hace diferentes a otras izquierdas, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Si van a ver las izquierdas, bueno, el Frente Amplio tiene esto, que son los comités de base, que nos hacen la distinción, que nos hacen únicos, y eso es extraordinario. Yo también en este tiempo, compañeras y compañeros, he pensado mucho en que nosotros tenemos que reflexionar mucho acerca del ideario de Artigas, porque esa también es la nota de distinción de nuestra fuerza política. Y yo creo que es bueno pensar en Artigas, porque yo creo realmente de corazón, se los digo, yo creo que en Uruguay
somos todos artiguistas. Pero hay que ver los que están cuando están en el gobierno, si cumplen o no con las premisas de Artigas. Y si hay alguien que ha cumplido con la premisa de Artigas cuando estuvo en el gobierno y que siempre lo tiene como en el ADN, como en su sangre, somos nosotros los Frente Amplista. Porque si uno mira cuáles son las políticas públicas que se están aplicando hoy, no son políticas artiguistas. Ellos se dicen artiguistas, pero no son políticas artiguistas. Porque si no, pasar revista a las políticas. Porque recuerdan que Artigas tenía una frase que decía que los más infelices eran los más privilegiados, ¿no? Eso nos enseñaron desde siempre. Pero si uno ve las políticas que están aplicando, las políticas sociales que defendía Artigas no son las que están aplicando hoy. Ahora hablamos con Carla, ella estuvo en el Frente Amplio Te Escucha en Florida. Ella nos decía que el sentir de la gente en Florida es que allá faltan políticas públicas, faltan medicamentos, que allá faltan ambulancias, faltan especialistas. Yo les digo, yo estuve en el Frente Amplio Te Escucha en Rivera, en mi pueblo. Y el sentir en mi pueblo, en Minas de Corrales, era que no habían los medicamentos más básicos en los hospitales, en el hospitalito. Me decían los vecinos, no hay paracetamol, porque no estamos hablando de los medicamentos de alto costo. Estamos hablando de los más básicos. No hay antibióticos. Y así es. Ahora estamos discutiendo la rendición de cuentas. Y en la información oficial te dice que están invirtiendo un 37% menos en medicamentos. Pero en medicamentos más básicos, que son el 70% de las prevalencias de 1,5 millones de usuarios de ACE. Y eso es defender a los más infelices, ayudar a los más infelices que sean los más privilegiados. No. Política de vivienda. Nos prometieron 50.000 viviendas y si uno analiza y pasa revista a lo que estamos hoy discutiendo en rendición de cuentas, lo único que han hecho es crear fideicomisos y crear infraestructura, pero no se está construyendo nada. Y lo que se está haciendo es reinaugurar o inaugurar obras que venían de los periodos frente amplistas. Y así podemos pasar una lista. ¿Eso es ser artiguista? Haber entregado el puerto a Montevideo a cambio de nada por 60 años, ¿es ser artiguista? Si en el plan de Artigas el puerto era fundamental para el comercio entre las provincias. ¿Y saben cuánto se enriqueció el privado a quien se le entregó el puerto? La sola firma de Luis Alberto Heber el 25 de febrero del 2021. Más de 2.000 millones de dólares. Y las obligaciones que asumimos nosotros por 60 años. Que 60 años no es un periodo de gobierno. 60 años son 12 periodos de gobierno. 60 años es mi hijo, que hoy es un niño de 7 años, va a ser un hombre de 67 años. Y muchos de nosotros no vamos a estar acá. Y no solamente se le entregó y se le enriqueció en más de 2.000 millones de dólares. Las obligaciones que asumieron para nuestro pueblo, para nosotros. Porque vamos a tener que hacer el dragado, porque le entregamos el predio de Punta de Sayago para que instalen molinos eólicos, y le tenemos que comprar el excedente de la energía eléctrica a precio consumidor final. Le tuvimos que entregar el predio a la Armada, y así sigue la lista. ¿Eso es ser artiguista? No. Y así podemos seguir pasando revista a un montón de falta de políticas públicas. Bueno, los que se dicen que son defensores del interior, les digo yo como hombre del interior, que donde más se siente la falta de políticas públicas es en el interior. Porque yo les ponía el ejemplo de lo que decía Carla ahora de Florida, o lo de mi pueblo. Pero ¿saben lo que pasa en Florida o en Minas de Corrales? Cuando en el hospitalito de Corrales se le da una receta a la persona para ir a buscar un medicamento en la farmacia, el único lugar que tiene para ir a buscar medicamento en la farmacia es allí. Nosotros acá, como estamos en una ciudad más grande, mucho más grande, todavía uno tiene para defenderse un poco más. Porque la falta de políticas públicas para estos que dicen que defienden el interior, donde más se siente es en el interior. Porque acá nosotros podemos ir al Pastar, podemos ir al Maciel, podemos ir a una policlínica de la Intendencia. Y aún si uno va a donde hay medicamentos, es en las policlínicas de la Intendencia.
sale a hablar en los barrios se está quejando de que hay falta de medicamentos y lamentablemente tiene que elegir entre comer o tener los medicamentos para poder enfrentarse. Entonces realmente yo creo que también en esta etapa lo que nos tiene que hacer reflexionar mucho, porque hay muchos que hablan de Artigas, pero realmente el artiguismo está en esta fuerza política. El ideario de Artigas está en esta fuerza política, y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando salgamos a hablar con los vecinos y reflexionar sobre la importancia de un Estado que cuide a su gente, que cuide a los más débiles, tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de estas cosas, y yo creo que tenemos desafíos enormes por delante. Pero lo que le dije al principio, compañeras y compañeros, porque veo que ya llegó Seba, está Santiago ahí. Compañeros, estamos en una buena etapa de nuestra fuerza política. Estamos en la etapa de que ya pasamos por un proceso de autocrítica y estamos mirando hacia el futuro. Estamos saliendo a hablar con la gente sin temor. O estamos saliendo a hablar con todo el mundo. Y la mayor demostración de que esta fuerza política es una fuerza política de paz, que defiende la convivencia, que defiende el diálogo pacífico, que defiende el diálogo democrático, es el Frente Amplio que escucha. Porque el Frente Amplio te escucha no es solo que vamos a hablar con los pequeños comerciantes, con los pequeños agricultores, no, vamos a hablar con todo el mundo. Hemos ido a hablar con Un Solo Uruguay, hemos ido a hablar con la Asociación Rural, vamos a hablar con todo el mundo, con los centros comerciales, vamos a hablar con los intendentes, con los jefes de policías, vamos a hablar con todo el mundo. Y esa es la mejor demostración. Y eso para qué nos va a servir para aquello que les dije, de la caracterización de la etapa. Le dije resistencia y denuncia, que es lo que estamos haciendo, pero también tenemos que aprovechar esta etapa para soñar, y soñar mucho con la alternativa que tenemos que presentar a la sociedad en el año 2024. Y yo lo que les digo, compañeros, es que el Frente Amplio está por un muy buen camino. Y lo que ustedes están haciendo hoy acá, de reinaugurar este comité de base, es el camino para que el tejido social del Frente Amplio esté a lo largo y ancho de todo el Uruguay. Y juntos y juntas lo vamos a lograr. Así que bueno, dejo por acá, porque hay otros compañeros. Así que bueno, la victoria sea nuestra.